Muy buena tarde. Vamos a empezar la última sesión de la asignatura de Fundamentos Estadísticos. Vamos a terminar de ver algunos conceptos generales en estadística, cuestiones como media, media aritmética, moda, mediana, etcétera, etcétera. Vamos a continuar donde nos quedamos anteriormente. Les voy a compartir pantalla. Que anteriormente, obviamente habíamos visto toda la cuestión de estadística, los tipos de estadística, descriptiva e inferencial, que es la estadística, obviamente el uso e importancia de la estadística. Nos hicimos varios cuestionamientos en cuanto a la estadística se refiere, ventajas de la estadística también, definiciones básicas, lo que era una población, vimos lo que era muestra también, lo que era la variable estadística, algunas otras definiciones básicas como individuo, carácter, estadística, obviamente también los tipos de estadística. Comentamos que había una estadística descriptiva y realmente lo que se trata, la definición de la estadística descriptiva, la estadística inferencial también, y obviamente una depende de la otra. Vimos las variables cualitativas y cuantitativas y su división también, en lo que estuvimos comentando anteriormente. Obviamente, tipos de variables cualitativas, la clasificación de esas variables, pero ya cualitativamente hablando, dicotómicas, nominal, ordinal, qué se refiere cada uno de ellos. Vimos varios ejemplos. También vimos variables cuantitativas, en este caso variables continuas, discretas y ejemplos también. Y obviamente pues toda esa recopilación de datos que en determinado momento a lo mejor se nos puede hacer muy abrupto, simplemente el ver muchos datos, muchas letras, muchos números, comentábamos que era más accesible y más fácil si en determinado momento esos datos los pasábamos toda la información a tablas, y esas tablas pues, obviamente ya agrupadas muchas veces entre límites, entre rangos, pues obviamente ya agrupadas en su momento podíamos graficar, y mediante gráficos pues obviamente era un poquito más captable para perspectivamente hablando para la vista también, y un poquito más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque pues veíamos obviamente ya de manera con una imagen cómo iba a ser representado, que lo que de toda esa parte de la información abarcaban diferentes obviamente rangos, estándares, segmentos, etcétera, etcétera, pero pues ya en una forma más gráficamente. Entonces eran las dos formas que podemos utilizar ese tipo de datos, mediante la construcción de tablas y también mediante la elaboración de los gráficos. Vimos ejemplos, obviamente cómo podríamos construir una tabla, y obviamente pues en lugar de tener muchos datos dispersos, no agrupados y no en determinado momento no relacionados entre sí, simplemente erogados, implementados así a largo, de una u otra manera muy dispersa, pues obviamente vimos la diferencia al construir una tabla, y obviamente pues las cuestiones que podemos ir sacando o analizando de cada una de esas, por filas, por columnas, comparaciones, etcétera, etcétera, pero ya un poquito más susceptible a la vista también y al entendimiento. Y obviamente también vimos la cuestión de las variables cualitativas en la representación gráfica. Vimos como ejemplo cómo representábamos toda la información mediante una tabla, y obviamente esa tabla la podíamos, en este caso la información, podíamos construir una gráfica. Hablamos de varios tipos de gráficas, una de ellas gráficas de barras, donde nos permite ver a simple vista pues las discrepancias a lo mejor entre una información u otra, a lo mejor aquí veíamos entre clases de refrescos, cuál se vende más, cuál se vende menos, etcétera, etcétera.
Y también comentábamos anteriormente, la cuestión es una gráfica de pastel. Entonces ahí también podemos ver, obviamente en una gráfica total, pues obviamente la parte o las partes que abarcan a cada una de esas frecuencias que en determinado momento pues utilizamos en una tabla y obviamente después las transferimos, pasamos la información a una gráfica. Entonces ahí podemos ver qué tanto es el tamaño de la gráfica o del pastel, qué tanta rebanada de pastel utiliza cierta frecuencia. Obviamente pues comentamos más tipos de representaciones gráficas, cómo podemos manipular la información, las presentaciones, etcétera, etcétera. Hay gráficas comparativas, obviamente cuestiones de volumen de ventas, cuestiones de incrementación mensuales, a lo mejor por una precios por zona o volumen por zona, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tengamos una tabla y con esa información graficamos, pues obviamente es un poco más susceptible a la vista también y para el entendimiento de las personas. Después vimos los diferentes tipos de medida en relación a esta cuestión. Entonces, nos decía en la cuestión de diferentes tipos de medida que las descripciones numéricas de datos son importantes. Dado un conjunto de observaciones como lo representamos, pues obviamente pues hay cierto tipo de variables. Si es datos importantes dado un conjunto de observaciones, pues es x1, x2, x3, x4, x5, x6, etcétera, 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 hasta que termine, obviamente, o que llegue a un punto final en la cuestión de las observaciones. Por eso no podemos poner un punto definido. Y en la cuestión de estadística descriptiva, obviamente estas cuestiones nos ayudan mediante el manejo de medidas de tendencia central relativas a la posición de los datos y medidas de dispersión relativas a la variabilidad de los datos. Entonces, todo esto nos conlleva a definir la cuestión de las medidas de tendencia central. Dice que las medidas descriptivas más comunes de tendencia central o posición son la media, aritmética y la mediana. Y obviamente existen otras medidas de tendencia central que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como la moda, los cuartiles, los deciles, los percentiles, la media armónica, la media geométrica y la media ponderada. Obviamente, pues dependiendo la necesidad y el objeto del estudio, va a depender qué tipo de medidas de tendencia central en determinado momento nosotros podemos analizar o podemos estimar, podemos calcular, pero las más comunes, pues como les decía, es la media aritmética, la mediana y muchas veces también la moda. Son las que más, en su conjunto, son las que más, medidas de tendencia central, son las más representativas, en este caso de un conjunto de una población, en determinado momento una muestra también. La media aritmética, vamos a ver a qué se refiere. Nos dice que la media aritmética es simplemente el promedio, también llamada media muestral, ya que generalmente se calcula en relación a una muestra. Obviamente ya vimos que era una población y que era una muestra pues es una parte representativa de la población. Entonces, este es un promedio, por eso se llama también media muestral y se calcula en relación a la muestra. Dice cómo se calcula, obviamente vamos a ver la siguiente manera de forma de calcularlo. Nos dice si las observaciones de una muestra de tamaño n son x1, x2, x a la n, entonces nos dice aquí que x1 más x2 es igual sobre, en este caso, pues x hasta la n. Entonces vamos a tomar en esta relación, pues obviamente las sumatorias de todas las observaciones que tenemos y las vamos a dividir entre n observaciones. Entonces, como lo vemos aquí. ¿Qué características tiene la media? Pues obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas.
Una ventaja es que es fácil de calcular e interpretar. Obviamente, dice, en su cálculo intervienen todos los datos disponibles. Su valor es único para una serie de datos y es el punto de equilibrio de la información. Esa es la media. Entonces, de un número sin fin de datos, 50, 60, 70, 80, pues obviamente calculamos la media de esos datos también. Pues como vemos es muy fácil de calcular, muy fácil de interpretar también. Obviamente, para calcular la media, pues obviamente tenemos que sumar todos los datos disponibles, por eso dice ahí que intervienen todos los datos. Nos da un valor único, no se va a repetir, o sea, ese valor obviamente es una media de todo el conjunto de valores que tenemos, de todas las observaciones, y es un valor único exclusivamente para ese conjunto de datos, para esa muestra, y es un punto de equilibrio de la información. ¿Qué desventajas? Pues obviamente no es representativa con pocos datos, pues obviamente porque lo calculamos en base a la muestra. Y pues ya sabemos de antemano que la muestra pues es una parte representativa de la población, por eso nos dice que pues no es representativa en este caso con pocos datos, porque es una parte nada más proporcional a la muestra. Se ve afectada por el grado de dispersión. Es poco útil con datos muy heterogéneos. No todos los valores contribuyen de igual forma. Dice, los mayores tienen más peso. Pues obviamente porque pues, son los que aportan un poquito de mayor cantidad, mayor volumen, etcétera, etcétera, los que, o muchas veces también los que más se repiten. Por ejemplo, si son mayores alturas, un 80, un 90, pues son los que más aportan, en este caso, a que la media obviamente tenga un valor un poquito más grande. Entonces, por eso nos dice que no todos los valores contribuyen de igual forma. Por otra parte, también tenemos la mediana. Dice que la mediana, aparte de la media, dice la mediana se suele definir como el valor más intermedio o central una vez que los datos han sido ordenados en forma creciente. Dice, se suele denotar por ME, así se puede abreviar. Dice, la forma más general de calcularla es como a continuación, obviamente mediana. Entonces, en este caso es X más X. Obviamente, después los dividimos entre 2. Aquí lo podemos, hagan de cuenta que encontramos la mediana de toda la mediana de toda la lista, de toda, en este caso de toda la muestra, los ordenamos obviamente en forma creciente, de mayor a menor, y en determinado momento a lo mejor si tenemos 51 datos, obviamente tenemos 25 por un lado y tenemos 25 por el otro, y tenemos un dato que queda en medio exactamente de esos 51 datos. A ese se le llama mediana. Pero si no hay un dato exactamente, que a lo mejor muchas veces cuando es impar, pues es más fácil esa situación. Obviamente, eh, obviamente nos dice aquí que pues, sumamos un dato más otro dato y luego al finalizar lo dividimos entre 2, pero si no hay una cuestión como tal, a lo mejor vamos a tomar los números que queden en medio, pueden ser 2, los sumamos esos números y los dividimos entre 2. Ese es cuando es par, cuando en sí nos dé un resultado, una numeración par, porque al impar, pues obviamente en esta cuestión la impar, pues obviamente nos va a dar un resultado fijo, no va a variar en ese aspecto. Entonces, de esa manera vamos a sacar la cuestión de la mediana. ¿Qué características tiene la mediana? Dice, alguna de las ventajas. Dice, es un valor único que no se ve afectado por los extremos por ser equidastante de ellos. O sea, pues obviamente no tiene nada que ver con los extremos, simplemente, obviamente vamos a encontrar el punto medio de toda esa muestra. Obviamente, pues sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, entonces vamos a encontrar la mitad de esa muestra.
y como veíamos anteriormente, si son impar, pues obviamente la mitad, una vez que están ordenados de mayor a menor, pues la mitad, obviamente tenemos la mitad, hay un número que va a quedar exactamente a la mitad. Si en este caso, como les mencionaba, si tenemos 51 números, pues va a haber 25 de un lado, 25 del otro, y nos va a quedar un número en medio. Ese número, pues obviamente va a ser la mediana, pero si no, entonces si es par, si la numeración cae en par, por ejemplo 25-25, hay dos números que quedan exactamente en medio de la muestra. Sumamos esos dos números y lo dividimos entre dos para sacar la mediana. Por eso dice aquí que no se ve afectado por los valores que tengan los extremos. Acuérdense que pues el extremo, por un lado, ordenado de mayor a menor, pues el extremo tiene mayor, obviamente, peso, y por el otro lado, pues es un número muy inferior. También nos dice que se localiza a la mitad de los datos, dejando el 50% por arriba y 50% por debajo de su valor, como les venía comentando. Y esta parte se ve más representativa cuando tenemos números impares, cuando hay números impares dentro de la muestra. Dice, es menos sensible a las variaciones de los datos. ¿Por qué? Porque pues obviamente se va a encontrar en la parte intermedia de la muestra. O sea, no afecta si hay 50% para arriba y 50% para el rato, para abajo, perdón. Entonces, esta cuestión pues no importa, no le afecta en absolutamente nada, porque nosotros queremos encontrar obviamente la parte intermedia de toda esa muestra representativa. Dice, es menos sensible a las variaciones de los datos, no se ve afectada por la dispersión de los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que tenemos edades, la mayor edad puede ser a lo mejor de 50, y luego de 50 a lo mejor da un giro sobresaltado en 40, y luego se va a 40, se viene bajando 39, 38, a lo mejor 35. Entonces no afecta esa dispersión desde 50 a 40, no tiene absolutamente nada que ver en su valor, no afecta en esa cuestión, en cuestión de la mediana. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a contar el 50% para arriba y el 50% para abajo, y el valor que quede en medio, ese va a ser el valor representativo de la mediana. Algunas desventajas, dicen, no se emplea para hacer cálculos, o sea, no nos representa nada en sí la mediana para hacer algún otro cálculo. Dice, utiliza muy poca información de los datos. Pues sí, porque realmente lo que estamos sacando es la parte intermedia de un número representativo de datos, que es la muestra. Entonces, no va a utilizar más información. Ok, cuento el 50% para arriba, 50% para abajo, y es lo único que la forma de calcular por parte de la mediana en determinado momento, no afecta a otra situación. Dice, cuanto más grande es la serie de datos, más complicado se vuelve su determinación. Pues sí, si tenemos 10, pues obviamente tenemos, en esta ecuación tenemos 10 números, pues 5 arriba, 5 abajo, y en medio, pues obviamente hay que ver cuáles van a quedar en esa parte intermedia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente debemos, por ejemplo, tenemos 10 números del 1 al 10. Ordenamos del 10 al 1, obviamente en orden el mayor de mayor a menor. O sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para sacar la mediana de una muestra, por ejemplo, que incluiría del 10 al 1, eh, obviamente es impar, no hay par, perdón, es par, no hay un número que quede intermedio exactamente. Entonces tenemos dos números intermedios, por decir el 6 y el 5. Sumamos el 6 más el 5, son 11, y lo dividimos entre 2. Obviamente es 11 entre 2, nos da 5.5. Esa sería la mediana si en determinado momento pues ese fuera la muestra. Si tenemos 11 números, ordenamos nuevamente desde 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agarramos el 50 por arriba, el 50 por debajo, y obviamente el número que nos quede intermedio, ¿cuál sería? Sería el 6. Agarramos del 1, 2, 3, 4, 5 en la parte inferior,
y luego agarramos 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces tenemos 5 números para arriba, 5 números para abajo y el número que nos esté en intermedio pues es el 6. El 6 sería la mediana desde una lista de números del 11 al 1. De una lista de números del 10 al 1, la mediana sería 5.5. Entonces por eso es una lista muy pequeña, es algo muy viable, un ejemplo muy representativo, muy corto, por eso dice aquí que cuando más grande es la serie de datos, pues más complicado se vuelve su determinación. Pues imagínense, en esta cuestión, si tenemos 1000 números, pues obviamente tenemos que sacar esa cuestión de los 1000 números, tenemos de determinar el 50% para arriba y 50% para abajo para sacar la mitad, y pues ir contando, obviamente, o utilizar la fórmula que vimos aquí en esta parte. Sumamos todos los números, obviamente los dividimos entre 2 y a la mitad pues nos queda si es número par o en este caso también cuando es número impar. Otra medida de tendencia central que comentábamos en un principio pues es la moda. Nos dice que la moda de un conjunto de observaciones es el valor que más se repite. Dice, aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Puede ser única, que haya más de una o, o que no exista moda. Dice, cuando hay más de una, la distribución de los datos se denomina acorde, bimodal, trimodal, polimodal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando coloquialmente, es el número más representativo, las veces que más tiene frecuencia. Es la letra, la medida, la estatura, el peso, la edad que más se repite en una muestra. En este caso, sí. A lo mejor tenemos, no sé, en un número del 1, por ejemplo, una numeración de 20 números, a lo mejor tenemos 2 unos, y los demás ya son todos números salteados. Entonces la moda pues obviamente será el 1, pero puede caer la situación que a lo mejor tenemos 2 unos y también tenemos 2 5. Entonces ahí, ¿cuáles son los que más se repiten? Pues el 1 y el 5, ahí tenemos una cuestión que se le denomina bimodal. ¿Por qué? Porque tenemos dos números que se repiten normalmente. Pero también puede haber trimodal, a lo mejor se repite el 1, el 5, el 9, hay dos 9, dos 5 y dos 1, pues ahí es una moda trimodal y así sucesivamente. Pero por lo regular en este caso, la moda, obviamente pues en lenguaje más específico, más sencillo, pues es el número o la cantidad que en determinadas situaciones se va repitiendo en una muestra. Esa es la moda. Y no hay que sacar otra situación, no hay que utilizar ninguna fórmula por el estilo, simplemente es en base a la observación. Observamos, ok, una vez, pues obviamente es más fácil una vez que hayamos realizado obviamente el acomodo de los números en orden de mayor a menor y también lo podemos ver muy representativamente en una tabla. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una tabla no tenemos límite superior ni límite inferior, pero a lo mejor sí tenemos un 4, un 5, un 6, un 7 y vemos el número de frecuencias con que se repite ese mismo número. Entonces, mediante la repetición de la frecuencia, pues podemos observar cuál es el número pues que anda de moda, por eso se le llama, porque es el que más se repite. Cuando hay probablemente lo pueden llegar a relacionar en la cuestión a lo mejor cuando se dice, pues es que anda de moda tal artículo. ¿Por qué anda de moda? Porque mucha gente lo utiliza, mucha gente lo trae, etcétera, etcétera. Así es exactamente en la estadística. Es una numeración, un número, una cantidad, le decía un peso, una edad, una estatura, que se repite constantemente, que se repite. Entonces, la que más se repita, pues esa va a ser la moda de la muestra representativa. Ok, ¿cuáles son los usos más eficientes en cuanto a media, mediana y moda? Hay que especificar que obviamente esas medidas de tendencia central nos brindan una idea muy clara de la posición de los parámetros dentro de una distribución de datos.
La media tiene el uso más frecuente y sencillo, tales como talla media del mexicano, temperatura histórica promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues sacamos se le puede decir que es un promedio en esta cuestión, la media, y es como lo indica aquí, okay, la estatura media del mexicano, la estatura promedio del mexicano. Ok, ahorita, por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo, pues cuál es el país que a lo mejor más incidentes de COVID ha tenido, cuál es la media de ese país, pues ok, en cuestión de qué edades a qué edades lo podemos representar, qué temperaturas se han visto reflejadas también, y muchas otras cuestiones que realmente pues nos sirve de utilidad al momento de sacar la media también. eh, no aparte de las estaturas, a lo mejor dicen cuál es la media de edad de México, pues obviamente pues es cuáles son la parte más representativa, la cuestión de lo que más representa a nuestro país en cuestión de edades, a lo mejor son en este caso la media del mexicano, a lo mejor, o edades del mexicano, oscila a lo mejor entre los 30 y 40, es donde más se ubican pues la mayor parte de mexicanos, obviamente de habitantes, por poner un ejemplo de esa cuestión. Eso es en cuanto a la media, pero también tenemos la mediana, que obviamente pues vimos que es representativa en poblaciones heterogéneas, tales como distribución de salarios, también la cuestión de peso medio, etcétera, etcétera. Entonces ahí debemos de buscar pues obviamente también una cuestión de mediana. Acuérdense que debemos de encontrar el punto intermedio de esa cuestión. Y también tenemos la moda, que literalmente tiene que ver con estar de moda, como les comentaba. Dice, o lo que más se lleva. Dice, tal como el número de individuos por casa en México, cantidad de usuarios de ciertos equipos celulares, etcétera, etcétera. O sea, entonces podemos decir, pues la moda en México es de que las familias estén eh, integradas por cuatro personas. Esa es la moda. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes en México, o más del 50%, pues obviamente porque se va a repetir, eh, en moda tener un hijo, una hija y papá y mamá, nada más cuatro integrantes de la familia y hasta ahí. Entonces está de moda esa situación. O pues está de moda que el 60% en México pues a lo mejor puede utilizar un tipo de telefonía a lo mejor como Telcel, está de moda esa situación, o utilizar celulares, no sé, marca eh, LG o Samsung o Huawei, etcétera, etcétera. Entonces, es esa más que nada, a eso se refiere la moda, hablando literalmente, o sea, estar de moda, qué es lo que más se repite, qué es lo que más representa ese tipo de población, y en su defecto, pues también la muestra que se está analizando de parte de esa población. Entonces, es el uso que le podemos dar tanto a la media, a la mediana y a la moda. ¿Qué relación hay entre, obviamente, estas tres medidas de tendencia central? Nos dice, la forma de distribución de las observaciones puede variar, causando desviaciones de estas mediciones centrales. Por eso es conveniente el empleo conjunto de la media y la mediana en una población o muestra. Obviamente tenemos una representación eh, gráfica, una distribución asimétrica hacia la izquierda o de sesgo negativo, donde vemos obviamente la media, la mediana y la moda, pues son que más se repite. Tenemos una distribución simétrica, media, mediana, moda, todo está centralmente, obviamente calculado. Y tenemos una distribución asimétrica hacia la derecha o de sesgo positivo. Dice la media
se usa para distribuciones simétricas que no tienen sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgada, o sea, sesgada en la cuestión. Ya sabemos que la media, pues obviamente vamos a sacar pues la cuestión intermedios. Ustedes ven, la media siempre queda, la mediana siempre queda a la mitad. La media es una representación que no tiene sesgo. ¿Por qué? Porque no tiene más datos de distribución sesgada, no hay tantas parábolas y no hay tantos picos en relación a esa cuestión. Obviamente, aparte de las medidas de tendencia central, también tenemos las medidas de dispersión. ¿A qué nos referimos con las medidas de dispersión? Dice, las medidas descriptivas más comunes de dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Y si existen otras medidas de dispersión que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como rango semi-intercuartilar, rango percentilar y coeficiente de variación. ¿A qué nos referimos con el rango? Obviamente el rango es, obviamente lo extraemos de la cuestión de la muestra. El rango de la muestra es la medida de variabilidad más sencilla entre todas las mencionadas. Dice, como valor se define como la diferencia entre la observación más grande y la más pequeña. O sea, rango sería igual número valor, o sea, x más menos x menos. Entonces, se define como esa diferencia entre observación más grande y la más pequeña. Esto va a indicar el ancho, el recorrido o amplitud de valores y se tiene como sus límites el valor mayor y el menor de la distribución de datos. ¿Qué características tiene el rango? Dice ventajas, fácil de determinar e interpretar. Nos indica los límites de nuestra información. Nos permite visualizar la amplitud de dispersión de los valores de forma más sencilla. ¿Qué desventajas tiene el rango? Nos dice, ignora toda la información de la muestra. No mide el grado de dispersión, solo su ancho. Dice, y no nos da una idea detallada de la información de las observaciones. Okay, entonces, esas son las características y las ventajas y desventajas del rango. Obviamente nos va a permitir agrupar más eficientemente una serie de datos repetitivos, muchas veces también, para no realizar una tabla del mismo tamaño que pues, los datos estadísticos que obtuvimos mediante observación o un cuestionario. Entonces eso también nos permite agrupar mucho más la información. Ignora toda la información de la muestra. ¿Por qué? Porque la agrupa toda como tal en el rango, o sea, se sacan los rangos y obviamente dentro de esos rangos, pues obviamente se va a implementar toda la cuestión de la muestra. No mide el grado de dispersión, no importa si es, como les comentaba anteriormente, si de 50 se pasa a 40 y luego de 40 a 39, 38, entonces es mucha dispersión entre 50 y 40, pero al rango, cuando sacamos rango, no hay ningún inconveniente. A lo mejor hay una situación que dice, ok, un rango de 50, en este caso a 40, otro de 39, por decir, a 20 y así sucesivamente, a 30 y luego así. Entonces, pues el rango, no, o sea, mientras caiga en el rango, la frecuencia que se va obviamente repetitiva, la que es más repetitiva, la cantidad, pues simplemente anotamos que cayó en ese rango, no importa si es muy disperso o no en determinado momento, eso no interesa al momento de estar construyendo, pues obviamente una tabla. Obviamente con esto pues, nos dice que nos da una idea detallada de la información de las observaciones, pues construyendo la tabla y viendo ese rango. Ok, a lo mejor en tal colonia tenemos edades de 15 a 20 años. Ok, mira, sí tenemos más edades. O a lo mejor en esa colonia de 15 a 20 tenemos 10
pero de 21 a 30 pues tenemos 15. Ah, ok, entonces a lo mejor algún tipo de promoción o algo, dependiendo por lo que haya, lo vamos a enfocar a donde más haya población y nos caiga más la repetición de las frecuencias. Entonces, para esas cuestiones nos sirve el rango. También tenemos otra medida de dispersión, que es la varianza, y que es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como el promedio de las desviaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. Entonces, eso es la cuestión de la varianza. Son desviaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. Algunas características de la varianza. ¿Qué ventajas? Es fácil de calcular mediante su fórmula. Dice, indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media y depende de todas las mediciones. Algunas desventajas, es impráctica por ser un término cuadrático de poco sentido en la realidad. Dice, y es un número muy grande de referencia matemática, pero sin valor concreto y de difícil manejo comparativo. También tenemos la desviación estándar. ¿A qué nos referimos con desviación estándar? Que es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones respecto a su media, elevadas al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Sacamos la varianza y le sacamos la raíz cuadrada. ¿Qué ventajas tenemos? Es fácil de calcular mediante su fórmula y particularmente en hojas de cálculo como Excel, pues obviamente podemos utilizar, lo hacen de manera automática. En Excel ya vienen las fórmulas estadísticas. Se indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media, depende de todas las mediciones. Es muy práctica para usar los mismos valores de las unidades que se analizan y el valor grande indica que los datos se alejan mucho de la media y un valor pequeño indica que se acerquen a la media. ¿Qué desventajas tiene? Si hacemos el cálculo manual, pues obviamente es un poquito más complicado esta relación. Obviamente podemos sacarlo mediante una tabla de Excel. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicas, hasta aquí, o algún comentario. Se nos va a terminar, antes de que se nos termine más que nada el tiempo de esta sesión. No. Ok, muchas gracias, Jocelyn. Ok, entonces en unos minutitos más les envío el link para conectarnos a la segunda sesión. Muchas gracias por su atención. Ahorita nos vemos en unos minutitos más. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Judith.